Bienvenidos una semana más al canal. Como sabéis, llevamos algunas semanas hablando sobre procesadores cuánticos. Si recordáis el primer capítulo en el que hablamos sobre ello, lo primero que hicimos fue comparar los procesadores cuánticos con los procesadores de transistores, que es la tecnología actual, ¿no? Lo que tenemos a día de hoy. Muchos me habéis dicho, y tenéis toda la razón del mundo, que os es muy difícil comparar cómo de bueno es un procesador cuántico si realmente no sabéis muy bien cómo funciona uno de transistores, ¿no? Tenéis toda la razón. De hecho, yo hoy voy a dar un pasito más allá, y es que no solamente voy a intentar explicaros, que eso será un poco más adelante, cómo funciona un procesador de transistores, sino que lo primero que voy a intentar explicaros es cómo funciona un transistor. Cómo funciona, por qué se pueden hacer muy pequeños y por qué es una tecnología que nos está siendo tremendamente útil. La primera pregunta relevante que tenemos que resolver es ¿qué son los transistores? Los transistores, desde el punto de vista de los procesadores, ¿vale? Porque se pueden utilizar para un montón de cosas, no son más que un interruptor que nos permite o no el paso de una corriente eléctrica. ¿Qué es una corriente eléctrica? Una corriente eléctrica es el movimiento desde el punto A hasta el punto B de un conjunto de electrones, ¿vale? Eso lo hemos definido así. ¿Qué son los electrones? Que es la siguiente pregunta relevante. Bueno, pues si nosotros cogemos cualquier material, cualquier materia y la descomponemos en la parte más pequeña que se repite una y otra vez para generar ese material, tenemos lo que se llaman moléculas. Por debajo de esa estructura que llamamos molécula, digamos que está compuesta por átomos. Y los átomos, a su vez, están compuestos por tres elementos: los protones, los neutrones y los electrones. El átomo, si veis un poco la forma que tiene, veréis que tiene una zona central que se llama núcleo, que está compuesta por neutrones y por protones. Y luego tiene alrededor, como si fuese orbitando, dando vueltas, con un movimiento continuo y un poco caótico o aleatorio, una cosa que se llama electrón, ¿vale? Eso es lo que es la estructura. Un elemento está neutro cuando tiene el mismo número de protones, neutrones y electrones, ¿no? En el caso de un átomo de hidrógeno tendríamos pues, uno de cada, ¿vale? Tan sencillo como eso. Nosotros podemos manipular los átomos e incluso las moléculas, dependiendo de cómo estén unidos los distintos átomos, digamos, quitando y colocando electrones, ¿vale? Nosotros podemos a una molécula o a un átomo, dependiendo de las condiciones, eliminarle un electrón, quitárselo, robárselo de alguna forma, y nos quedaría, digamos, cargado positivamente. Es lo que hemos llamado que algo esté cargado positivamente, es decir, le falta un electrón, por lo tanto tiene en comparación más cargas positivas que cargas negativas. Por el contrario, si lo que hacemos es a una molécula o a un átomo inyectarle un electrón, en ese caso lo que conseguiremos es que esté cargado negativamente, es decir, tendremos más elementos negativos que elementos positivos, ¿no? Con esto conseguimos hacer lo que nosotros hemos llamado la corriente eléctrica, es decir, juntamos un átomo o una molécula, dependiendo de con qué estemos trabajando, ¿no? Juntamos uno que esté cargado positivamente con uno que esté cargado negativamente, y el que está cargado negativamente tenderá a soltarle el electrón al que está cargado positivamente para equilibrarse, ¿no? Ese movimiento nos produce la corriente eléctrica, que es lo que estamos buscando, ¿no? Pensad en una pila. En una pila lo que estamos haciendo justamente es acumular de alguna forma una zona, la positiva, en la que tenemos un déficit de electrones, es decir, un montón de átomos, de moléculas que le faltan electrones, y una parte negativa en la que pasa justamente lo contrario. Lo que tenemos es un material que ha acumulado un montón de electrones. Cuando nosotros lo conectamos, pues lo que hacemos es que se muevan del punto A al punto B esos electrones y generamos una corriente eléctrica. Prácticamente seguro que si estoy hablando de corrientes eléctricas, pilas y demás, una de las cosas que se os vienen a la cabeza son los cables, los circuitos y demás, ¿no? Es un poco una de las ideas que tenemos. ¿Qué es un cable? Pues un cable no es más que un recorrido al que vamos a forzar a que vaya el electrón desde la parte negativa a la parte positiva, por ejemplo, de una pila, ¿no? Eso es un cable. ¿De qué está compuesto? ¿De qué tipo de material está compuesto el cable para que esto suceda? Es decir, para que el electrón vaya por ahí y no vaya por otro sitio. Está compuesto de un material que nosotros llamamos conductor. ¿Qué es un material conductor? Si nosotros cogemos cualquier estructura de moléculas de la que formamos cualquier material, digamos que pueden organizarse de distintas formas, ¿no? Pueden organizarse de formas, digamos, más ordenadas, más desordenadas, digamos, unidas más rígidamente, unidas de forma más, digamos, más elástica. Bueno, depende del material, tendremos un tipo de estructura o un tipo de estructura u otra, ¿no? En el caso de los conductores, lo que tenemos es una estructura que es bastante rígida, pero que prácticamente comparten los electrones entre todas las moléculas. Es decir, todas las moléculas que forman ese metal, todos los átomos, porque normalmente los metales están formados de un conjunto de átomos más que de moléculas, digamos que comparten entre sus electrones, con lo que los electrones tienen cierta libertad dentro del material, ¿no? Entonces, esto es idóneo para poder mover electrones por dentro de ese material. Nuestra idea es muy sencilla, es decir, si yo tengo un material que tiene libertad en los electrones, si yo le inyecto electrones por un lado, conseguiré que con el movimiento que tienen puedan salir el mismo número por el lado contrario, ¿no? Eso es un material conductor. Si por el contrario la estructura que tenemos es muy rígida y no permite que los electrones de los distintos átomos o moléculas que tenemos puedan moverse con cierta libertad,
tenemos lo que se llama un aislante, es decir, si yo meto electrones por un lado y no tienen dónde acomodarse, dónde moverse, pues no van a poder salir por el lado contrario y por lo tanto me van a hacer de barrera, es decir, no va a ser algo así como una autopista, sino que va a ser un muro por el que no voy a poder pasar de ninguna de las formas, ¿no? ¿Por qué explico esto? Pues muy sencillo, es porque los transistores están hechos de una cosa que no son ni una cosa ni la otra, están hechos de lo que se llaman los semiconductores. Los semiconductores no son más que unos materiales que, dependiendo de unos agentes externos, como puedan ser, yo que sé, temperatura, presión, carga, bueno, dependiendo de un montón de cosas, son capaces de comportarse como aislante o como conductor, ¿no? Ya podéis intuir que por aquí va un poco el rollo de 0,1, procesador, transistor y demás, ¿no? En este caso, en el caso de los procesadores, lo que vamos a utilizar es el silicio. Es el material que más se utiliza para hacer procesadores, ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque en la última capa la estructura que tiene es muy conveniente. Tiene 4 electrones, digamos, colocados entre comillas de una forma un tanto rígida, dejando hacer un inciso, es decir, los electrones en un átomo no están colocados todos aquí dando vueltas como de forma completamente aleatoria, sino que se organizan en unas capas, en unos orbitales realmente, y interactúan solamente las capas más externas entre los distintos elementos, ¿no? Bueno, el caso es que, ya digo que este silicio, la última capa hace que cuando se forma la estructura del silicio como tal, es bastante rígida. Pero aplicando unos pequeños cambios, conseguimos que, en función de otros, ya lo veréis un poquito más adelante, esto es un poquillo lioso, consigamos que se comporte como conductor o que se comporte como aislante. Estos cambios que vamos a hacer es lo que nosotros llamamos el dopaje. El dopaje, cuando hablamos de materiales, no es más que la adulteración de lo que es la estructura del material con el que estamos funcionando, ¿no? Es decir, si nosotros nos vamos a lo que es el silicio, digamos que su estructura es una especie de malla cristalina, de estructura así general, llena de átomos de silicio colocados así de forma bastante ordenada, ¿no? Nosotros lo que haríamos con el dopaje sería sustituir algunos de estos átomos de silicio por otros átomos que son compatibles, es decir, que encajan en esa posición y que nos dan algunos cambios al material que nos convienen, ¿no? En el caso del silicio vamos a tener dos tipos de dopaje, el dopaje P y el dopaje N, ¿vale? En el caso del dopaje P lo que vamos a hacer es sustituir algunos de los átomos de silicio por algunos átomos de boro. Es un átomo que es bastante parecido al silicio, pero que tiene como peculiaridad que en su última capa tiene 3 electrones en vez de 4 que tiene el silicio. ¿Esto qué hace? Esto hace que para una estructura cristalina que requeriría que todos sus elementos necesitasen 4 electrones pululando alrededor, hay algunos que tienen 3. Y esto hace que de alguna forma el material tenga como cierta tendencia a tragarse algún electrón si es que se lo encuentra por ahí suelto, ¿no? El otro tipo de dopaje es el contrario, es el dopaje N. En el dopaje N lo que tenemos es una sustitución de átomos de silicio por unos átomos de fósforo, que es igual un átomo que encaja perfectamente en la estructura, pero que tiene 5 electrones alrededor. De tal forma que, si miras de forma global al material, pasa justamente lo contrario, es decir, nos está sobrando algunos electrones en comparación de cómo debería ser esa estructura, ¿no? Por lo tanto, el material queda que es capaz de soltar de vez en cuando, es decir, tiene cierta tendencia a perder algunos electrones sin que pase absolutamente nada. ¿Y cómo es exactamente un transistor? Bueno, pues un transistor no es más que una especie de sándwich de la forma NPN, es decir, un sándwich de silicio dopado en la forma NPN, ¿vale? Que esto quede más o menos claro. Vamos a intentar entender cómo funciona exactamente el transistor. Primero cogemos dos de los materiales, es decir, uno N y uno P, ¿no? Y los juntamos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la línea que junta la parte N con la parte P, ¿no? En esa línea lo que va a suceder es que tenemos un material N que no tiene mucho problema en soltarte algún que otro electrón y un material P que no tiene problema en recibir alguno de los electrones, ¿no? Pero en realidad, cada uno de esos materiales por separado no tiene ningún tipo de carga, es decir, son completamente neutros, ¿no? Porque digamos que sus átomos están equilibrados. Pero curiosamente, cuando los juntas, tienden a intercambiarse un poquito las propiedades, de tal forma que la parte N tiende a ceder unos cuantos electrones que se los traga la zona P, ¿vale? De tal forma que en esa línea que separa los dos materiales, digamos que en la parte P se crea una zona cargada negativamente y en la zona N se crea una parte cargada positivamente, ¿vale? Es un poco como al contrario de los nombres, pero es una cosa así, ¿no? ¿Qué sucede? Que si yo conecto una pila, ¿vale? Y la intento meter desde P hasta N, cuando los electrones van a intentar acceder, digamos, a través del material que hemos creado, este sándwich de materiales, se van a encontrar con que hay una barrera de electrones que no les dejan pasar y rebota. De tal forma que ese conjunto acaba de comportarse como un aislante, ¿vale? Es decir, si yo pongo esa dirección de flujo de electrones, no voy a conseguir pasar y se va a cortar.
Sin embargo, si le doy la vuelta, va a pasar justamente lo contrario. Es decir, como esa zona N va a estar como de alguna manera cargada positivamente, ¿vale? Es decir, porque ha cedido unos cuantos electrones, va a ser capaz de recibir los electrones que le corresponden y soltarle otros cuantos más a la zona P. La zona P va a ser capaz de, como está conectada a la parte positiva, por ejemplo, de una pila, va a ser capaz de soltar esos electrones y vamos a conseguir cerrar el circuito. Como veis, esto es lo que se llama en electrónica diodo y es una forma muy sencilla de conseguir que cuando conecto la pila en una dirección el sistema funciona y cuando lo conecto en el contrario deja de funcionar. Volvemos otra vez a la analogía un poquito de ceros y unos. Y ahora viene la parte clave del vídeo, ¿vale? La parte realmente interesante, que es cómo funciona realmente el transistor. Hasta ahora todo lo que hemos hecho es un poco dar pasos para llegar a este momento, ¿no? Lo primero, como hemos dicho, es un sándwich de NPN. Y lo que nosotros vamos a querer es que cuando nosotros conectemos una pila desde N hasta N, es decir, atravesando todo el transistor, en ocasiones pase la corriente y en ocasiones no pase. Es decir, como si fuese un interruptor, lo que dije al principio del todo, ¿no? A priori no funciona. Es decir, si yo conecto desde la N hasta la N una pila en un sentido u otro, no vamos a conseguir que en ningún caso pase corriente. Es decir, porque al final es lo que os he explicado hace un segundo. Es decir, se crean como una especie de barreras de zonas negativas y zonas positivas y cuando consigo lanzar un electrón al interior del material, va a llegar un momento que va a rebotar porque se va a encontrar con zonas negativas y no puede pasar, ¿no? Como tal. La gracia está en que la parte central, la parte P, va a ser una parte mucho más finita en comparación con las partes N, es decir, con las partes, digamos, laterales del transistor, ¿no? Si nosotros a esa parte central le conectamos el equivalente a un succionador de electrones, que no es más que la parte positiva de otra pila, es decir, sin más, ahora lo que vamos a obtener es una cosa distinta, y es que si nos volvemos al ejemplo anterior, cuando conectamos, digamos, una corriente en uno de los sentidos, vamos a conseguir que parte se evacúe hacia esa parte positiva. Ese movimiento, digamos, que conseguimos sacar por la parte de arriba, por la parte de P, va a conseguir una especie de efecto de arrastre que va a permitir que los electrones terminen de saltar y lleguen hasta el otro lado del transistor, ¿vale? De tal forma que cuando tengamos conectada la pila en la parte de arriba, es decir, cuando le demos corriente a la parte P, vamos a conducir perfectamente electricidad. Y sin embargo, cuando apaguemos la pila de la parte P, vamos a estar otra vez bloqueados y con un sistema, digamos, aislante, ¿no? Y esta es la gracia de los transistores. Acabamos de crear un interruptor que en este caso ya no es mecánico, sino que es un interruptor electrónico, eléctrico o como narices lo queráis llamar, ¿sabes? Pero lo interesante es que ya no tenemos partes móviles, podemos hacerlo todo lo pequeño que queramos y podemos hacerlo todo lo complicado que queramos, porque como veis, lo único que estamos haciendo es, de alguna forma, pegar dos materiales distintos en forma de sándwich, sin más. Y esto es lo que realmente nos va a proporcionar la potencia y la miniaturización de todos los procesadores que hemos estado utilizando hasta ahora. Y con esto creo que queda bastante claro cómo funcionan los transistores, que era lo que pretendía para este vídeo, ¿no? En el siguiente, o en alguno más adelante, voy a explicar cómo funciona lo que es el procesador como tal, ¿no? Es decir, esto solamente es la parte mínima, que es el transistor. Colocando estos transistores de unas ciertas formas, con unas ciertas estructuras, es como conseguimos hacer operaciones a nivel de procesador, ¿no? Que es súper interesante también, pero creo que era muy interesante ver cómo es la parte mínima de estos procesadores que llevamos utilizando tanto tiempo, ¿no? Me gustaría hacer un comentario sobre el canal, y es que este fin de semana ha reventado, es decir, hemos pasado de tener a principio de año 2.000 suscriptores, ahora mismo estamos en 14.000. El número de comentarios que me ha llegado es ingente, o sea, del rollo de en un fin de semana me han llegado alrededor de 1.500 comentarios, una cosa así. Como comprenderéis, yo eso ya no lo puedo contestar. Es decir, yo estoy ya intentando más o menos pasar en diagonal, ver alguna cosa que requiera contestación, es decir, a alguien que veo que se lía en algún punto, intento contestarle para que salga de ese lío. Si me decís que hay alguna errata en algún vídeo, pues intento corregirlo y demás. Pero más allá de eso, no es posible. Es decir, yo ya tengo mi trabajo, tengo mis 40-50 horas semanales del trabajo. No soy capaz de sacar más tiempo para esto, es decir, o contesto comentarios o hago vídeos, ¿no? Y yo creo que es más interesante de contestar lo que buenamente pueda y seguir haciendo los vídeos más o menos con la misma frecuencia, ¿no? Nada más, nos vemos en una semana, ya veremos con qué tema. Un saludo, chao.